Como se dan cuenta, solo tiene 3 versículos, por lo tanto vamos a distribuirlo en tres. Vamos a distribuirlo en 3 partes. En la primera parte es una orden de alabanza. La segunda parte, una orden de adoración y rendición. Y la tercera parte, una bendición final. Eso es lo que vamos a tener en este salmo. Y comencemos entonces. Comienzo diciendo, hermanos y amigos, que este es el último de los cánticos de ascenso gradual. Es el último de los salmos de los peregrinos. Esta noche culminamos con este salmo muy hermoso. Acordémonos qué es los cánticos de los peregrinos, los cánticos de ascenso gradual. Cuando los israelitas iban hacia el monte de Jerusalén para adorar, de camino hacia celebrar el nombre santo y ofrecer los holocaustos y sacrificios, el pueblo meditaba en la redención que el Señor había hecho para con su pueblo y se disponía a adorarlo de una manera correcta en el lugar santo. Démonos cuenta algo muy hermoso, muy interesante. ¿Se acuerdan cuál era el primero de los salmos de los peregrinos? El 120. En ese 120 mirábamos un clamor muy personal, muy individual, ¿cierto? Luego vimos en el Salmo 121 como esos peregrinos llegando a ese lugar santo y viéndolo a lo lejos, aquel monte. ¿Se acuerdan? Y ahora miremos el 134 y termina diciéndole a los que están dentro del templo que alaben. O sea, dense cuenta, es como si los salmos de los peregrinos mostraran el recorrido hacia el templo y culminan con la gente dentro del templo. Eso es muy maravilloso, muy hermoso. Los salmos culminan con el pueblo del Señor en el templo del Señor. Y el Salmo 134 se le ha dicho como, o se le ha denominado como un salmo litúrgico. Es un salmo litúrgico porque su contenido trata del templo. Y hay algo muy particular. Hay algo que este salmo tiene que no lo tienen los otros. Y es que se concentra en la adoración nocturna. Este detalle es único en este salmo. Miren cómo acabó. Íbamos de camino hacia el templo, en el día, vislumbrando a lo lejos la ciudad santa y el monte Sión. Y ya terminamos en la noche, dentro del templo, alabando al Señor y recibiendo la bendición sacerdotal. Hermoso. Se ha dicho también que este salmo es un salmo didáctico, como se dan cuenta. Es un salmo muy gráfico. Habla de servir en la noche. La expresión en hebreo da a entender de que los sacerdotes estaban de pie, todo el tiempo de pie en el servicio. En el versículo 2 vemos el de levantar las manos, esa señal de levantar las manos hacia el santuario, o sea, hacia el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Estoy hablando de ese entonces. Y algo muy interesante es que en Timoteo se nos dice que los hombres deben levantar manos santas. Esto todavía continúa. Y en el versículo 3, los que están en el templo pareciera que bendicen a los que todavía quizás ya se fueron porque terminaron la travesía o quizás todavía no han llegado. Entonces por eso se le dice salmo didáctico. Podríamos decir también que este salmo es el salmo de los peregrinos en vigilia. No una vigilia necesariamente tiene que ser una reunión nocturna o en la madrugada. La vigilia, como ustedes saben, en el libro de Pedro y en el libro de Tesalonicenses y en los evangelios, como por ejemplo Mateo, hace referencia a estar atentos, a velar en oración, en santificación y en devoción. Entonces, quizás hoy día ya no hacemos vigilias en cuanto a reuniones en la madrugada, por temas de seguridad, temas ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia y demás, pero en nuestro corazón mantenemos la vigilia en cuanto a que estamos alerta, ¿cierto?
porque los días son malos, dice la palabra, y porque se nos llama a velar en oración. Comencemos entonces versículo 1. Y miren cómo empieza. He aquí, bendigan al Señor. Es como si dijera, miren, atención, he aquí ustedes que están en el templo, bendigan al Señor. Esa bendición es decir todo lo bueno que es Él, en un reconocimiento de alabanza para el Señor. Bendecir, decir lo mejor del Señor. Y dice, todos ustedes los que sirven, qué gran privilegio era en los tiempos de antes, aquellos que podían servir. ¿Se acuerda quiénes eran? Los únicos que podían servir eran los levitas, los de la tribu de Leví. Israel tenía 12 tribus paternales y los que provenían de la línea de Leví eran los únicos que podían servir dentro del templo. Qué gran privilegio. Y pensar que hoy podemos servirle todos nosotros. ¿Le está sirviendo usted al Señor? ¿Sabía usted que es una orden que usted bendiga el nombre santo del Señor? Todos los servidores del Señor debemos bendecirlo, alabarlo. Entonces es como si dijera, qué felicidad, qué dicha ustedes que están allá en el templo. Qué dicha que ustedes que están allá disfruten de estar en el lugar del Señor. Y así también lo había dicho el Salmo 89, ¿se acuerdan? Salmo 89, 4 es un salmo muy conocido que trata del templo. Y el Salmo 89, 4 decía lo siguiente. Salmo 84, 4, disculpen. Salmo 84, 4. Decía, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Imaginémonos a David, un rey de la tribu de Judá. No podía entrar al lugar santo. No podía permanecer en el lugar santo. Y él que amaba tanto al Señor y anhelaba conocerlo cada día más, para él era casi como una envidia, no me malentiendan, sino era esa sensación de por qué yo no puedo estar. Y ustedes que sí están, aprovechen y bendigan al Señor, los que están allá en la noche. Bienaventurados los que habitan en la casa. ¿Habita usted en la casa del Señor? No necesariamente hay que arrendar una habitación en el lugar de la iglesia. No necesariamente es la casa donde se reúnan los hermanos. ¿Habita usted en aquel que también vive dentro de nosotros? El Espíritu del Hijo de Dios, quien clama en nuestro corazón, Abba, Padre. Primera de Crónicas 9:33 nos dice lo siguiente, que los que eran de la tribu de Leví, que se encargaban del canto, jefes de casas paternas, levitas, estaban en las cámaras y ellos estaban exentos de otros servicios, dice, porque de día y de noche estaban en este quehacer. ¿Cuál quehacer? El servicio de los cantos. Todos los días, en la mañana, en la noche, estaban adorando. Dice David, disfruten, bendigan al Señor ustedes que están allá. Realmente no sabemos quién escribió este salmo, pero es un peregrino que ha recorrido el país para llegar a Jerusalén. Es un peregrino que añora por llegar ya y ofrecer la adoración que Dios había ordenado. Y es un peregrino que cuando por fin llega, se encuentra con unos hombres que tienen el privilegio de permanecer ahí en ese templo todos los días y en las noches cantando, como ellos no lo podían hacer, sino solamente 3 veces al año. En el libro de Números, Deuteronomio, se decía que los varones debían acudir al lugar santo 3 veces al año. En cambio, estos levitas estaban todos los días, hasta en la noche, de pie sirviendo al Señor. Disfruten. Eso decía el peregrino. Ahora, ya no estamos adorando en el templo de Jerusalén, ni tampoco en Samaria,
ni tampoco en Judea, ni tampoco en un Vaticano o lo que sea. Ya no tenemos un lugar específico. Debemos entonces adorar en espíritu y en verdad. Y a todos ustedes, siervos del Señor, bendigan y alaben al Señor. Es una orden que hay que disfrutar. Versículo 2. Levanten sus manos hacia el santuario. Alaben al Señor. Volvamos un poquito atrás. El peregrino llega al templo y dentro del templo hay unos que están allí, casi que viviendo, porque sirven a todas horas. Están desde la noche también, están en la noche sirviendo de pie, cantando al Señor. ¿Cómo es posible que estando en el templo dice que levanten su mano hacia el santuario? ¿Acaso el santuario no es el templo? Se refiere al lugar santísimo. También recuerden algo, ni siquiera los sacerdotes levitas podían entrar al lugar santísimo y por mucho podían llegar al lugar santo, porque el templo se distribuía en dos partes. La primera parte era el lugar santo y ahí donde podían entrar los sacerdotes a servir, los cantores a entonar sus cánticos, pero el lugar santísimo estaba cerrado con una cortina y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces los que estaban en el lugar santo elevaban sus manos, estando en el mismo templo, hacia el lugar santísimo, como una señal de que el Señor estaba en ese lugar santísimo, como una señal, como decía Salomón: Señor, si alguno ora en dirección a este lugar, escucha tú desde los cielos. Y por eso los israelitas tenían esa costumbre de orar hacia el lugar santísimo. Hoy día no necesitamos una brújula que apunte al oriente. No necesitamos saber las coordenadas de Jerusalén para orar hacia allá. No, porque ahora el Señor Jesús, Él es el santuario. Cristo dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dando a entender de que Él es el cumplimiento del templo del libro de Ezequiel. Cristo es el templo. Cristo es nuestro santuario y hoy, como decía Timoteo, levantamos nuestras manos en santidad hacia el santuario y el santuario es Cristo mismo. El santuario es Jesús, pues por medio de Cristo tenemos acceso al Padre y alabando al Señor Jesús, alabamos al Señor Yahvé Dios. Miremos el Salmo 28, 2. Salmo 28, 2. Este salmo sí lo escribe David y dice: escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Aquí confirmamos esta costumbre israelita de ese entonces de adorar hacia el lugar santísimo. Entonces, hermanos y amigos, vemos este peregrinaje. Volvamos otra vez. Por fin llegaron al templo. Quizás les cogió la noche. Y cuando llegan al templo y hacen el sacrificio nocturno, allí están los sacerdotes, vestidos para la ocasión, con toda reverencia de pie, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ellos, tanto también el peregrino, levantaban sus manos hacia el lugar santísimo. Hoy día nosotros servimos al Señor, somos servidores del Señor. Todo aquel que ha sido llamado al Evangelio está llamado también a servir, a servir. Y ese servicio incluye bendecir al Señor con alabanzas, levantar nuestras manos hacia Él y alabarlo. Bueno, versículo 3. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Sión. Miren esto. Estaban alabando hacia el lugar santísimo. Y ahora el sacerdote bendice al peregrino, al que fue al templo, y le dice: el Señor te bendiga. Como decía el libro de Números capítulo 6,
el Señor te bendiga y te guarde. Y de esa forma los sacerdotes invocaban el nombre del Señor sobre los israelitas. El Señor, quien estaba en ese lugar santísimo, quien está en los cielos, quien está en Sión celestial, Él sea el que bendiga al peregrino que llegó de tan lejos a servir al Señor. ¿Escatima usted la distancia para congregarse? ¿Escatima usted el tiempo que tardaría en llegar hacia una iglesia sana? ¿Tiene usted ese mismo espíritu que tenían los peregrinos de caminar desde el norte del país a ir al centro, que era en Jerusalén? ¿Tiene usted esa misma motivación de adorar al Señor como la tenían los judíos que vivían en el Negev y subían hasta Jerusalén? Vamos para terminar a Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Vemos el cumplimiento en Cristo en la medida en que Cristo es nuestro santuario. Y ahora confirmemos este detalle del cielo, de Sión, porque ya no se refiere a Jerusalén terrenal, esa Jerusalén que todavía existe hoy y que está invadida por cientos de peregrinos de varias religiones. Ya no hablamos de ese Sión. Nosotros, peregrinos en esta tierra, los cristianos, vamos de camino hacia el Canaán celestial. Hebreos 12:22 dice, más bien se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿A dónde? A la Jerusalén celestial, a la reunión de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están en la iglesia, que están inscritos en los cielos. Dice, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Recordemos, los peregrinos iban y llevaban ofrendas de sangre ajena, sangre cuyos efectos no eran eternos. Por eso tendrían que volver a ir cada año 3 veces al año. En cambio, la sangre que roció Cristo habla mejor que la sangre rociada por los peregrinos de Jerusalén terrenal. Ahora la sangre que está rociada en el Jerusalén celestial traspasó los cielos y por él podemos entrar al lugar santísimo como peregrinos que vamos hacia allá. Amén.